Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra clase sobre la falta de viviendas, patrocinada por la ciudad de Huntington Beach y por la organización United Way de Orange County, una organización no lucrativa que trabaja para proveer soluciones a largo plazo a problemas complejos como la educación, la estabilidad financiera, la salud y las viviendas. Estamos muy agradecidos de tenerlos con nosotros esta noche y tenerlos de nuevo en nuestra comunidad. Queremos aprender sobre el trabajo que están haciendo. La clase que van a tomar esta noche con Bex, y la he tomado 4 o 5 veces. No porque me tome tantas veces aprender, sino que hay demasiada información en esta presentación y he encontrado que uno de los motivos por los cuales las personas no tienen viviendas no son las razones que uno piensa. Vamos a aprender más sobre la falta de viviendas, que nos han ayudado mucho a nosotros en la ciudad de Huntington Beach para aprender más y tener más claridad sobre las soluciones, para ser más empáticos y entender un poco más lo que está pasando. En este momento me gustaría también introducir al vicealcalde Tito Ortiz y dejarlo a que él hable un poco sobre la clase. Gracias, Bárbara. Quiero agradecer a United Way por presentar esta clase sobre la gente sin vivienda. Gracias por unirse ahora y vamos a aprender con ustedes hoy. Yo estoy en el comité de la gente sin vivienda de ADH. Bárbara también estaba en ese grupo. Ha sido un privilegio para mí entender mejor cómo asume la ciudad este asunto, desde muchos ángulos de cómo acercarse a este asunto. Vamos a añadir más recursos a esta causa durante los siguientes años. Hoy vamos a llegar a la causa de la gente que vive sin vivienda y ojalá sea de una vez por todas. Y con eso quiero introducir a nuestros instructores. Halo, director ejecutivo, United Way, Orange County. Esta iniciativa se lanzó el 2020 por una recomendación de United Way por sus estudios innovadores. En el condado de Orange, el costo para la gente sin vivienda. United Way quiere crear conciencia para incrementar la gente que tenga acceso a viviendas y terminar este problema sin viviendas. Bex fue nombrado en el 2020 una de las personas más influyentes en el condado de Orange. El mismo año recibió un galardón que solo 74 personas, solo 74 mujeres recibieron. Y casi último, Addie McLean. Espero haber pronunciado bien su apellido. También de United Way. Addie tiene una larga historia de haber hecho investigación en este asunto. Presentó en una conferencia en la que organizó a su comunidad local para buscar soluciones de largo plazo. También recibió un prestigioso galardón, Frank Shaw. Se graduó en Ciencia Política y Paz. Bienvenidas, Addie y Bex. Continúen, por favor. Gracias. Muchas gracias por el recibimiento. Es un placer poder correr esta clase esta noche y gracias por acompañarnos para aprender más sobre la falta de viviendas. Yo he estado trabajando con el tema de falta de viviendas por mucho tiempo, aquí en Estados Unidos y en el Reino Unido, y originalmente en la ciudad de... Así que si escuchan un poco de un acento irlandés es porque pasé un tiempo allá. He tenido experiencia con la falta de viviendas, trabajando con personas directamente, también creando problemas para arreglar el problema de la falta de viviendas en la ciudad de Costa Mesa y ahora trabajando con United Way
donde he tenido el privilegio de progresar aquí en United Way y en la coalición para terminar la falta de viviendas, particularmente durante los últimos 3 años cuando lanzamos la iniciativa. Eso era un poco sobre mi persona, y Ari, como ya les compartieron, es una persona muy apasionada para terminar la falta de viviendas. Ella va a ser quien nos va a enseñar la mayor parte de esta clase, pero yo quería pasarle la batuta a Ari. Quiero también explicarles un poco de cómo va a trabajar esta clase. Por favor, si tienen alguna pregunta, escríbanlo en el chat donde dice que levanten la mano. Las vamos a contestar sus preguntas en el orden en las cuales las recibamos. Vamos a tener algunas pausas donde vamos a contestar las preguntas, contestaremos las que hemos recibido hasta ese momento y trataremos de contestar todas las preguntas que podamos, así que por favor usen la caja de chat para hacer esas preguntas. Así que para esta clase tenemos algunos objetivos que queremos completar como un grupo. Vamos a aprender de qué es la falta de vivienda y cómo ocurre, cuál es la terminología asociada con la falta de viviendas. Queremos que ustedes tengan los términos y saber qué significan. Vamos a aprender sobre las filosofías de cómo arreglar la falta de viviendas, y también vamos a hablar cuál es el estado de la falta de viviendas en el condado de Orange, y también el sistema que ayuda, el sistema de cómo funciona en el condado de Orange, y también nos vamos a enfocar en darles información sobre las soluciones para la falta de vivienda. Así que este es un mapa de lo que vamos a hacer. Pero antes de comenzar, queremos contestar una pregunta simple, que es ¿qué es la falta de viviendas? Esto creemos que va a dar el tono para el tiempo que vamos a tener juntos hoy. La falta de viviendas es una situación cuando alguien no tiene una locación consistente, segura, donde pueden hacer cosas básicas como tener acceso a un lugar donde dormir, donde estar albergado, comer, donde pueden cocinar, bañarse, donde sientan protección. Eso es lo que se considera una persona que no tiene una vivienda. Así que una persona que está viviendo en la calle, en su carro o algún albergue, eso se considera que uno está experimentando la falta de vivienda, aunque sea temporal. También vamos a ver unas estadísticas de la nación. Vamos a empezar en grande y luego enfocarnos en el condado de Orange. Estos son los números del 2019 y quizás se van a decir, estamos en el 2021, ¿por qué nos están mostrando esto? Son varios motivos. Así, HUD le requiere a las comunidades que cuenten el número de personas que no tienen hogar. Se tiene que hacer un conteo general si están en un albergue, en un lugar transicional o si están a la intemperie. Y HUD le requiere a las comunidades que hagan este conteo completo cada 2 años. Y la última vez que se hizo este conteo fue en el 2019. Así que tenemos estos números del 2020 que se acaban de dar hace unas semanas y que son nuevos, pero esos les voy a dar ese contexto. También les quiero decir que el 2021, en enero de este año, es cuando debió de haber habido otro conteo en la comunidad. Pero a causa de la pandemia, la mayoría de las comunidades optaron a aplicar para no hacerlo en ese momento. Pero sí va a haber una discrepancia en términos de los números de personas que no tienen viviendas hasta que se termine el COVID. Así que les quería dar esa información. Esta información del 2019 fue la última vez que se hizo el conteo completo en la nación de las personas que tienen albergues o que están albergados o que no están albergados. Más o menos son 53,000 familias con niños que están experimentando, 35,000 menores no acompañados y 37,000 veteranos. En ese momento la falta de vivienda estaba bajando, especialmente en la costa oeste.
y habían muchas comunidades que habían tenido mucho éxito terminando la falta de viviendas. En el 2019, California tenía el 27% de las personas sin viviendas, aunque en realidad somos solo el 12% de la nación, que es un poco no proporcional. Habían 151,000 personas experimentando la falta de viviendas. Esto es para que tengan una idea de cuáles son los números. También les quiero compartir, esto no está en la presentación, pero aquí los tengo impresos. Son algunos puntos interesantes. Este reporte se llama el Reporte Anual de Personas sin Viviendas. Creo que fue público el 18 de marzo. Para darles en contexto, esta información no incluye información como el conteo que fue hecho en persona, así que es un poco diferente del conteo del 2019, pero muestra un aumento en el número de personas que no tienen viviendas. Un 60% tenían algún tipo de albergue, 40% no tenían, y esto había aumentado. Hasta el 2017 hemos visto un descenso, pero ahora parece que está aumentando otra vez. Esta es la primera vez desde que se dio esta información de que vemos que había más personas que no tenían ningún tipo de albergue, que es algo muy interesante. No vimos que hubiera un cambio en el número de familias o veteranos que están experimentando la falta de viviendas desde el 2021 al 2019, pero para darles un poquito de contexto, vimos que la comunidad afroamericana estaban más representados en la población de personas que no tienen viviendas comparados a la población en general. Ellos eran un 39% de personas experimentando la falta de viviendas y el 53% de las familias que están experimentando, aunque solo son el 12% de la población nacional. También la comunidad asiática y hawaiana fueron el 5% de la población experimentando la falta de viviendas. El 48%, y las personas identificándose como latinos o hispanos fueron el 23% de los que estaban experimentando la falta de vivienda, aunque solo son el 16% de la población. Así que solo quería darles esta información. Así que ahora podemos avanzar. Ahora vamos a hablar de las definiciones. Esto puede ser un poco confuso porque hay dos departamentos que son diferentes y eso puede ser que esto sea un poco difícil. Así que les quiero dar un poco de contexto. Tenemos el Departamento de Viviendas y Desarrollo Humano, HUD, y el Departamento de Educación. Tienen dos diferentes definiciones. El Departamento HUD habla de individuos y familias, y estas son personas que están experimentando falta de vivienda literal, que están viviendo en albergues, viviendo en un carro, en una parada de autobús, que están en un albergue de emergencia o alguna vivienda transicional. Eso se considera no tener vivienda. Y luego ahí hay dos categorías bajo la definición de HUD. Una es la falta de vivienda crónica y no crónica. La falta de vivienda crónica es cuando alguien tiene dos cosas que ocurren seguido. Una es que tengan una deshabilidad, algún tipo de condición, y la segunda es que no han tenido vivienda por los últimos 12 meses o 4 veces en los últimos 3 años, lo que equivale a un año. Así que se está viendo también su salud y su estatus de vivienda para definir si llenan esa definición. Eso es de acuerdo con HUD. Ahora hablando del Departamento de Educación, esta definición es solo para menores de 18 años.
estamos viendo solo niños con esta definición. Incluye de lo que acabamos de hablar con respecto a HUD y se le agrega un poco más. Incluye a niños que están viviendo en hoteles, moteles y niños que están viviendo en cuartos dobles o triples. Tenemos familias que están compartiendo quizás 2 familias en un apartamento o 3 familias en un apartamento. Eso es lo que significa de doble o triple personas en un apartamento, y eso significaría falta de vivienda bajo la definición. Y eso se llama McKinney-Vento. Así que quería explicarles estas 2 definiciones porque esta es la conversación que vamos a estar teniendo esta noche. Cuando estamos hablando de falta de vivienda, estamos hablando de la definición HUD. Yo prefiero ver estas 2 definiciones. HUD tiene una definición más literal. No es ideal tener a niños viviendo en un cuarto doble o triple, no es ideal vivir en un hotel o un motel. Pero cuando vemos esos números de personas que tienen falta de vivienda, la mayoría son los que están viviendo en hoteles, moteles y dobles y triples cuartos. Ahora tenemos una pregunta aquí en la pantalla. Si lo está viendo este programa con un amigo, voltee y pregúnteles ¿qué resuelve la falta de vivienda? Le he hecho esta pregunta a miles de personas durante muchos años y solo ha habido una persona en una escuela elementaria. Un estudiante levantó la mano y dijo un hogar. Cuando pensamos en la falta de vivienda y soluciones, a veces pensamos en muchas cosas, en entrenamiento de trabajo, cuidado de salud, acceso a servicios de salud mental. Hablamos de diferentes cosas, pero la realidad es que esas cosas pueden aplicar para una persona, pero no necesariamente a otra persona. Solo hay una sola cosa que hay que hacer para todos que están experimentando la falta de vivienda. Hay un denominador común y eso es un hogar. ¿Cómo llegamos a este hogar? ¿Qué podemos hacer para que se queden en ese hogar? Esto es de lo que vamos a hablar hoy. Ahora vamos a hablar sobre las diferentes filosofías para solucionar la falta de viviendas. Este es un modelo antiguo, quizás del cual ustedes están familiarizados. Quizás no saben que es un modelo viejo, pero quizás lo han visto antes o han conocido organizaciones que operan bajo este modelo. Bajo este modelo era un modelo como de escalera para salirse de la falta de viviendas. Así que quizás empezaba interacciones en un lugar donde le daban comida, donde quizás los conectaban a recibir servicios, quizás a ir a una vivienda transicional, algún tipo de asistencia con sus casos. Y si usted podía avanzar, la recompensa era un hogar. Pero esto ha demostrado que esto es una manera problemática para arreglar la falta de viviendas. Han habido estudios en la nación especialmente y en el condado de Orange que muestran que este modelo a la falta de viviendas de hecho aumenta el tiempo que las personas están en la calle, tienen más interacciones con la policía, más visitas a los hospitales, cosas que resultan ser muy costosas para nosotros como comunidad. Cuando vemos las cosas un poquito más a fondo, bajo este modelo, en realidad es la idea de que alguien no tiene un hogar porque tomaron malas decisiones. Y hasta que esas decisiones no sean corregidas y arregladas, y entonces no deben de tener acceso a un hogar. Pero cuando vemos las cosas a fondo es la idea de que alguien tiene que arreglarse primero antes de tener un hogar, que desafortunadamente no tiene sentido. Así que vamos a hablar un poco más sobre esto. Que hubo un poco de cambios bajo la
la administración de George W. Bush. Vamos a hablar un poco de política, pero una de las cosas que yo aprecio de las soluciones es que las soluciones son bipartidistas. Son soluciones que han sido apoyadas por todas las administraciones. Así que George H.W. Bush empezó a cambiar la conversación y empezó a ver qué es lo que nos está diciendo la información, y vio el nuevo modelo filosófico, el modelo de dar un hogar primero. También esta fue la primera vez que vimos una distinción entre la falta de vivienda crónica y no crónica. Entonces, las comunidades se les pidió crear un plan de 10 años para terminar la falta de viviendas bajo el modelo de dar un hogar primero. Vamos a hablar de esto un poco después. Bajo la administración Obama se amplió esta meta para no solo hablar de crónico y no crónico, sino también de personas menores de edad. Bajo la administración Trump, ellos siguieron promoviendo el modelo de un hogar primero para terminar la falta de vivienda, y todo apunta a que la nueva administración va a seguir apoyando este mismo modelo de hogar primero. Así que, ¿de qué se trata esto? Vimos antes en el otro modelo que tenías que progresar para recibir el hogar, pero bajo el modelo de hogar primero, la meta es que estén en un hogar lo más pronto posible y luego darles servicios de apoyo para que se puedan quedar en sus hogares. Es muy importante que me escuchen cuando digo que hacemos ambas cosas. No solamente los ponemos en un hogar y nos vamos. Les damos soporte, asistencia. Deben de ser ambas cosas juntas. ¿Cómo los ponemos en un hogar lo más pronto posible y cómo les damos la ayuda necesaria para que los ayude a ellos y a su familia para que se puedan quedar? Cuando vemos las cosas más a fondo, la falta de vivienda es el problema, así que los estudios han mostrado que las visitas a los hospitales se disminuyen, hay menos interacción con la policía, hay menos tiempo que pasan en la calle, y también se ahorra más dinero haciéndolo de esta manera, que quizás es por eso que las administraciones han apoyado este modelo. Ahora vamos a hablar de otra terminología, tipos de albergues y viviendas, para que estén familiarizados, así que aquí les vamos a explicar. Vamos a empezar con albergues de emergencia. Quizás están familiarizados con esto porque están en nuestra comunidad por mucho tiempo. Por fortuna hemos visto un aumento en albergues de emergencia. Las poblaciones que son servidos bajo este modelo son personas que tienen falta de vivienda crónica y no crónica, que están buscando un lugar donde dormir. A veces tienen acceso por 30 días, pero normalmente es de una noche a otra. Los servicios en un albergue de emergencia varían dependiendo del albergue. Ha habido un cambio últimamente donde los albergues de emergencia han proveído más servicios, también tratando de conectar a las personas con servicios, que ha sido un cambio muy favorable que hemos visto en el condado. Y la meta en realidad es la seguridad de las personas, para que no estén en las calles, que tengan un techo y que ojalá los podamos conectar con servicios. Así que creo que tenemos una foto dentro de un albergue. Este está en Costa Mesa, para darles una idea de qué es lo que es un albergue de emergencia. Creo que este es Costa Mesa. Estoy viendo si Ari me puede confirmar, pero estoy casi segura. Gracias, sí es.
La otra solución que tenemos es viviendas transicionales o albergues transicionales. Hay dos términos que se pueden usar. Quizás ustedes están familiarizados. Este es otro modelo que ha estado por mucho tiempo, y esto es para personas que no tienen falta de vivienda crónica. Si usted tiene problemas de falta de vivienda crónica, entonces quizás no va a estar en una vivienda transicional, simplemente por la forma en que operan estos programas. Este es un programa donde alguien aplica y luego que forman parte, trabajan con el programa. Puede ser de 6 meses a 2 años, dependiendo del programa. Y lo que se ofrece aquí son servicios de soporte. Cuando usted está en el programa, tiene alguien que le está apoyando para identificar y conectarlo con maneras de ganar dinero. Y la meta de la vivienda transicional es darles estabilidad y volverse a reintegrar con la idea de que usted se va a graduar del programa y estar listos para tener un hogar. Ha habido un movimiento que ha reducido los fondos para las viviendas transicionales a nivel federal, y este modelo ayuda a personas que han sido víctimas de abuso o alguien que necesita ayuda temporal. También tenemos un programa de viviendas rápidas. Esto también ayuda a personas que están experimentando falta de vivienda no crónica. Esto es para ayudar a una familia o un individuo a un apartamento, ayudándoles a que entren al hogar lo más pronto posible. Les podemos dar asistencia para que entren. Se les puede dar quizás el primer mes de renta, el depósito de seguridad, ayudarles para tener muebles, servicios de asistencia, pero esto disminuye después de un tiempo. Así que puede ser apoyo por 3 meses, 6 meses, 9 meses, dependiendo de las necesidades del hogar. Pero la ayuda financiera disminuye el paso del tiempo. Y la meta es que este hogar sea estable e independiente. Y básicamente este programa ayuda mucho dependiendo con apartamentos. Y este es un complejo de apartamentos en la ciudad de Irvine. Y también tenemos viviendas permanentes, y esto es para personas que tienen problemas de falta de vivienda crónica. Recuerden que estas son personas que quizás tienen disabilidades. Es similar a la vivienda, el programa del que acabamos de hablar. La meta es ayudar a las personas a que entren en un hogar lo más pronto posible y darles servicios de soporte. Ellos firman un acuerdo para tener el hogar, pero la diferencia es que en el otro programa la asistencia disminuye, pero en la asistencia es permanente. Mientras la persona sea parte del programa, entonces seguirán recibiendo ayuda. La meta es estabilidad. Y hay 2 maneras que las personas pueden tener acceso a este programa. Uno es si reciben algún tipo de asistencia para tener acceso a un hogar, y otro es cuando hay otros complejos que son construidos específicamente para un programa como este. Y tenemos un ejemplo de cómo lucen estos apartamentos. Este es el Rockford en la ciudad de Anaheim. Así que queríamos darles un ejemplo de cómo lucen estos apartamentos. Creo que tenemos algunos ejemplos más y quiero compartírselos para que vean cómo lucen en diferentes lugares en la comunidad. ¿Me puedes oír?
quería interrumpir, quería hablar del Rockview. No sé si la gente sabe eso, pero es para familias, está orientado para familias. Tienen una escuela preescolar a tiempo completo. Sí, así que Rockwood sí es para familias, es una propiedad de Jamboree. Sí, es una de sus mejores propiedades. Sí, en realidad lo es y uno no tendría idea de que es un apartamento para dar ayuda para Es las personas. hermoso. Tienen muchos servicios disponibles para las familias que viven ahí. Gracias, Barbara. Parece que tenemos preguntas para nuestros participantes en Zoom. Tenemos una encuesta. Voy a lanzar la encuesta. Disculpen a quienes no están sintonizados por Zoom. Les voy a preguntar básicamente a las personas que están participando. ¿Qué respuesta piensan que están usando un enfoque de casas primero, de vivienda primero? Les voy a dar 10 segundos para llenar esta encuesta, para que la gente llene esta encuesta. Voy a cerrarla en 5, 4, 3, 2. Voy a aumentar, 1, ya. Gracias. Así que la pregunta era, ¿cuál de estos se operan utilizando el modelo de hogar primero? Y la respuesta era el programa de soporte permanente y el de reentrada al hogar, que para recordarles de nuevo es cuando queremos que alguien entre a un hogar que es de ellos, que tengan acceso y servicios de apoyo para que continúen ahí. Lo bueno es que estamos viendo cambios positivos de las organizaciones que están utilizando este modelo. Hay albergues, centros de navegación que están utilizando este modelo primero. El modelo de transición de viviendas no tiene esa misma meta. También queremos darles 2 ejemplos más de lo que es un ejemplo de viviendas permanentes que tienen servicios de soporte. Esto es en la ciudad de Newport Beach. Y si ustedes están diciendo se ve horrible, estas son fotos de antes. El lugar a la izquierda era un complejo de apartamentos, al lado derecho era un hotel viejo. Y ahora les voy a mostrar cómo lucen ahora. Este es viviendas específicamente para veteranos. Hay 12 unidades y se transformó. Creo que pueden ver por las fotos aquí. Esto se aprobó por el Consejo de la ciudad de Newport Beach y ha sido muy exitoso. A la derecha tenemos la ciudad de Santa Ana. Como ven, antes era un motel en la ciudad de Santa Ana y ahora ha sido transformado y ahora se llama Orchard. Estos son 72 apartamentos, 71 ahora ya están ocupados de personas que no tenían viviendas. Y uno es por la persona que está trabajando ahí. También hay personas que están ahí para darles servicios de apoyo para que puedan seguir viviendo ahí. Y este es otro ejemplo. Como ven, hay un mural y un jardín donde plantan vegetales. Y es un ejemplo de cómo podemos transformar un edificio para convertirlos en hogares. Ahora vamos a tomar algunas preguntas. Vamos a ver. Creo que tenemos una. Déjenme ver. Sí. Tenemos una pregunta con respecto al estatus de la falta de viviendas y
y parece que llegó durante una parte de la presentación que estaba dando, así que no estoy necesariamente segura a qué se referían, pero vamos a hablar mucho más sobre esto. Y absolutamente vamos a hablar sobre soluciones para la falta de vivienda, a los servicios que tenemos de apoyo. Lo que van a escuchar durante esta clase es que no tenemos suficientes recursos disponibles por el número de personas que están experimentando la falta de vivienda, pero vamos a hablar sobre esto un poquito más durante la clase, pero por favor sigan haciendo preguntas. Ahora voy a invitar a Ari. Ari es quien nos va a ayudar en las próximas secciones. Gracias, muchas gracias. Fue una perfecta conexión para el resto del currículum después de la presentación de Beck. Estas ideas básicas que vamos a seguir analizando luego en la presentación. Muchas gracias. Como dijo Beck, si alguien les pregunta el estado de falta de vivienda en la comunidad, vamos a analizar esa información ahora. Primero quiero decirles que, como decía Beck, esta información, estos datos son de 2019. Los datos de 2021, del siguiente conteo, debido a la pandemia, tuvimos que ajustar como una comunidad. Ese ajuste pasó hace poco, se hizo el conteo, se programó el conteo para el comienzo del año, pero los datos que se recolectaron en ese tiempo todavía se están tabulando, así que todavía estamos esperando estadísticas del condado de Orange. Por lo pronto tenemos los datos de 2019, es emocionante porque de 2019 a los años previos que hicimos el conteo, la metodología cambió. En años pasados, 17, etcétera, hubo muchas extrapolaciones. Por ejemplo, para darles una idea, para la gente que estaba contando en 2017, iban a una comunidad, trataban de contar lo más gente posible, pero solo podían hacerlo para un par de esas personas. Tomaban ese conteo, usaban los datos y lo extrapolaban en lo que se veía a nivel del estado en la comunidad. Todavía es una respuesta aceptada por HUD, pero en 2020 se cambió eso. Nuestros condados y comunidades dijeron podemos ser más exactos con el conteo y hubo como 1,000 voluntarios en el condado de Orange que cada uno tuvo una encuesta en su teléfono. Si encontraban a alguien que estaba viendo falta de vivienda, se acercaban y podían usar esos datos en tiempo real. Este es el resultado de ese nuevo tipo de enfoque en el que tratamos de recaudar lo más posible de encuestas, gente. Esto es lo que encontramos en 2019. 2019, 6,860 personas contadas con falta de vivienda en el condado de Orange. Tenemos las diferentes regiones. Un spa no es un negocio lujoso, es una área de servicio. Vemos las regiones del condado de Orange. También ven que hay 271 jóvenes en el condado, 677 gente de la tercera edad, menores también sin sus padres o tutores. También tenemos 311 veteranos y 460 familias, que incluyen 966 niños incluidos en ese número, que son faltos de vivienda según la definición HUD. Cuando se fijan en el conteo en los albergues, vemos que hay como 2,899 personas en nuestros albergues y sitios de transición en el condado, y la mayoría son familias en estos programas, lo cual es súper importante. Necesitamos de esa población para estos recursos. También vemos que entre el 17 y el 19 hubo un incremento de 121 camas en los albergues. En ese tiempo, todo eso ha aumentado desde que se recaudaron estos datos, lo que es súper importante porque la comunidad no tenía suficientes camas en los refugios.
para la gente que tenía falta de vivienda. Es muy importante en nuestro sistema porque los albergues temporales son muy importantes. Vamos a analizar más durante la presentación esto. Como ven, las familias están súper conectadas con nuestro sistema de albergues, pero cuando nos fijamos en la población que no tiene albergues, quiero que sepan que la mayoría son veteranos y gente de la tercera edad. Están durmiendo en sus autos, en la calle, etc. Son la mayoría. Esto es preocupante porque investigación en el país muestra que hay mucho aumento entre la gente de la tercera edad que pasa a ser que sufre de falta de vivienda. También mujeres en esta categoría son las que más rápido están cayendo bajo la falta de vivienda. Es una población muy vulnerable en nuestra comunidad. También vamos a revisar que hay 52% de la población que no tiene albergues es crónica, más de un año. Cuando nos fijamos en el sexo de las personas en albergues y no albergues, la mayoría que no tiene albergues son hombres, pero cuando vamos al sistema de albergues es más parejo de acuerdo al sexo. Una pregunta que recibimos mucho es ¿quién está perdiendo acceso a viviendas en nuestra comunidad? Así que tuve que obtener los datos. De nuevo, este es parte del conteo en un tiempo. La mayoría de gente que tuvo su último domicilio permanente en el condado de Orange, está en el condado de Orange, el 32% están en la parte central, 9% en la parte sur del condado. También queremos saber mejor qué tipo de enlaces con la comunidad tiene la gente. 51% tienen familia en el condado de Orange, 51% fueron a la escuela o van a la escuela en nuestro condado. Es un problema grande en el condado y también en el estado de California, donde hay muchos estudiantes de Cal State Fullerton, de otras universidades como UCI, donde los estudiantes que van a clases también son faltos de vivienda. También vemos que 72% trabajan o han trabajado en el condado de Orange. Cuando nos fijamos en otros estudios, datos de un estudio de UCI, vemos que hay resultados muy similares. La mayoría de gente en nuestra comunidad han estado en el condado de Orange por más de 10 años. 68% han estado en el condado por más de 10 años. Es un poco más alto que el porcentaje de la otra encuesta, de toda la población del condado, y 90% de ellos nacieron en los Estados Unidos, la mayoría de ellos, la mayoría de gente que ha experimentado falta de vivienda. Al fijarnos en estos dos estudios, vemos resultados muy similares. Vemos que la gente que vive falta de vivienda en el condado son de nuestra comunidad. Tienen lazos fuertes con la comunidad, nacieron aquí, fueron a la escuela aquí, y eso es muy consistente. Es una tendencia muy consistente que se encuentra en varios estudios. Esto nos lleva a falta de vivienda en el condado, las causas. Para llevarnos por esta sesión, vamos a usar el juego sillas musicales. Así que si no conocen este juego, les voy a dar unas reglas rápidas. El juego sillas musicales, hay gente que se mueve en una sala. Cuando la música para, cada uno trata de sentarse en una silla. Cuando continúa el juego, se siguen quitando sillas del juego. Entonces hay menos gente parándose, la gente pelea por las sillas. Así que cuando pensamos en este juego, en el contexto de la falta de vivienda, nos quedamos con dos grandes preguntas. ¿Qué está causando esas sillas? Que se quiten las casas, eso está pasando. ¿Y qué está pasando
¿Qué está causando que haya gente que vaya a las sillas y gente que se quede parada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Así que para empezar, vamos a empezar de las sillas, con las sillas. Este gráfico muestra el cambio en la renta, alquiler, y el cambio del ingreso entre 2000 y 2018. Tal vez es un poco chico en su pantalla. Esta línea roja asciende, sube, ese es el cambio en renta. La línea gris que bajó un poco y subió después es el ingreso de las personas que viven. Miren la brecha entre esos dos, se abre mucho. En todo ese tiempo el alquiler subió el 40%, mientras el ingreso de las personas que viven subió solo el 18%. Nos fijamos en el condado de Orange específicamente, estamos entre las 10 áreas menos accesibles monetariamente en la nación. Un departamento de un cuarto en el condado de Orange, para un apartamento, cuesta como $1,780 al mes. Si ustedes encuentran algo así, avísenme. Eso es lo que nos referimos al precio justo de renta del mercado. El ingreso anual para poder pagar ese apartamento es $71,400 al año, lo que significaría ganar 31.38 por hora. Si usted tiene un trabajo que paga el mínimo, necesitaría trabajar 106 horas a la semana para poder pagar esa renta. Y la renta que una persona puede pagar para gente que vive falta de vivienda o recibe beneficios de SSI, la renta para ellos que se puede pagar es como $283 al mes. Una vez más, vemos las matemáticas no funcionan. Si alguien puede pagar una renta de 283 con un precio de 1,785, ahí es donde vemos cómo se quitan las sillas del alcance de la gente. Habiendo dicho eso, vamos a tomar un momento para analizar el punto de vista de la gente de nuestro problema. Pero por lo pronto, vamos a separar dos cosas que son un poco confusas al hablar de esta cuestión. Es importante saber que hay una diferencia entre lo que primero causó que alguien pase a ser falta de vivienda y las barreras que esa persona puede haber tenido después de haber vivido esto por 6 meses, 1 año, 2 años. Y las barreras que pueden haber tenido para terminar su falta de vivienda. Esas dos cosas son diferentes. Por ejemplo, si yo fuera una persona que trabaja en la calle, mi trabajo es ir hacia la gente que vive falta de vivienda y tratarlos de conectar con recursos. Si me encuentro con alguien hoy y esa persona empezó a carecer de vivienda ayer, tal vez encuentre que lo que causó eso es que las dos cosas eran muy similares. Sin embargo, si yo fuera a buscar una persona falta de vivienda hoy, cuando esa persona empezó a carecer de vivienda hace 1 año, 2 años, 4 años, ellos probablemente hayan tenido una diferencia en lo primero, en las barreras que causó su falta de vivienda y las barreras que le impiden salir de eso. Así que vamos a hablar de causas en nuestra comunidad. Habiendo dicho eso, vamos a fijarnos en los datos. Esto es del estudio de UCI, es parte del estudio, es bastante robusto. Esta es la razón por la que las mujeres se vuelven faltas de vivienda. En el condado de Orange vemos que la primera razón, 74%, es la falta de casas que se pueden pagar o una pérdida de trabajo. Esa es la primera razón por la que una mujer se vuelve falta de vivienda en el condado. La segunda es violencia intrafamiliar. Por eso es tan peligroso que hay personas que están
tienen miedo de su vida, de perder su vida, y huyen con sus hijos. Segunda razón. La tercera, con el 5%, es drogas y alcohol. Cuando nos fijamos en las razones para hombres, se ve un poco diferente, pero la razón número 1 por la que los hombres pierden su vivienda es, de nuevo, falta de vivienda que se pueda pagar o una pérdida de trabajo. Todavía es la razón número 1, 57%. La segunda, por el 21%, es cuestiones entre la familia. Nos referimos a divorcios, muerte de un miembro de la familia, una situación abusiva. A eso nos referimos cuando decimos cuestiones de la familia. Drogas, salud, 21%. Y la tercera, con 22%, es haber salido de la cárcel, drogas, salud mental. Cuando nos fijamos en géneros, esto es lo que vemos por las mayores causas de perder vivienda. Número 1, encontrar o retener trabajos con pagos, con salarios sostenibles, 40%. Segundo, tiene que ver con encontrar casas, encontrar vivienda que se pueda pagar. Esas dos causas están muy relacionadas. La tercera, con el 28%, de nuevo, cuestiones familiares. Divorcios, una muerte en la familia, una situación abusiva, etc. Cuando nos fijamos en estos datos, esto es lo que vemos. No vamos a decir que hay otras barreras y que no son parte de esta conversión, ya lo vimos, pero no es la mayoría de por qué la gente pierde su vivienda, por qué se vuelve falta de vivienda en el condado de Orange. Eso no muestra eso. Una nota rápida: si se fijan en estos porcentajes y ven que no suma el 100%, es porque hay varias causas que cada persona puede escoger. Otra parte importante de este estudio de costos es que la gente que vive falta de vivienda tiene condiciones de la niñez que incrementa su vulnerabilidad. Por ejemplo, 32% vivieron abuso sexual o físico como niños, 42% tuvieron un padre u otro miembro de su hogar adulto que tuvo un problema de alcohol o de sustancias al crecer. Así que pueden imaginarse lo caótico que era el ambiente donde crecían ellos. 14% tenían un padre o un miembro de la familia que pasaba al menos una noche en su casa y no tenía casa. Y 18% vivían con parientes que vivían en sitios para niños huérfanos. Ha habido mucha investigación, programas para ver cómo los niños que salen del programa de huérfanos no caigan bajo la falta de vivienda, que puedan salir a una vivienda estable. Voy a hacer una pausa y vamos a ver preguntas. Hola, sí, tenemos varias preguntas que recibimos, así que las voy a poner aquí en la pantalla y así las podemos contestar entre Ari y yo. Una de las preguntas es que mostramos ejemplos de las diferentes viviendas en Irvine, Newport Beach, Anaheim y Santana. Así que algunas personas preguntaron si uno está experimentando la falta de viviendas en Huntington Beach, si pueden tener acceso a estos modelos de viviendas. Y lo que les puedo decir es que vamos a hablar sobre esto un poco más tarde. Así que no es que no estamos contestando la pregunta, sí vamos a hablar sobre esto un poco más tarde. Así que tenemos más por venir. También tuvimos una pregunta sobre hogares pequeños. Sé que es algo que ha tomado la atención y que quizás Ari puedes hablar un poco sobre esto. Definitivamente. Sé que esta pregunta el año pasado, este año, había mucha atención de los medios de comunicación sobre pueblos con pequeñas casas. Ha habido mucho
mucho diálogo sobre estas pequeñas viviendas en el contexto de que no es una alternativa de vivienda. Es importante saber que cuando hablamos de PSH o de esto, se trata de conectar a esa gente con la vivienda permanente que terminaría su falta de vivienda de una forma que no volverían a ser falta de vivienda en esas respuestas. Ese es el énfasis con vivienda rápida. No es necesariamente donde ven ustedes esos pequeños hogares. No se comparan necesariamente, a menos que quieras añadir algo a lo que dije. Sí, creo que el tema de los hogares pequeños es algo contencioso en el sector de los hogares. Si esto es algo que les interesa, los invito a que investiguen en línea. Han habido diferentes opiniones sobre el uso de los hogares pequeños, pero parece que la mayoría de las personas en el sector de la falta de viviendas piensan que los hogares pequeños pueden ser parte de la solución, pero más en términos de reemplazar los albergues de emergencia, pero no como la destinación final de alguien que está buscando un hogar. Así que los exhorto a que busquen en línea. Hay muchas personas con muchas opiniones sobre los hogares pequeños. Estoy viendo aquí el reloj. Creo que tenemos tiempo por una pregunta rápida. Recibimos una pregunta sobre las personas en los hogares que reciben soporte. ¿Qué pueden hacer y no hacer cuando son parte de ese modelo? Así que quiero hablar un poco sobre el programa de realojamiento. Es que uno firma un contrato igual que cuando ustedes o nosotros firmamos un contrato para rentar un apartamento o una casa. Así que en términos de lo que es legal, así que cualquier persona que está firmando el contrato va a ser un contrato similar. Ese contrato habla de pagar la renta a tiempo, todas las responsabilidades con las utilidades, cuánto ruido se puede hacer. Ese contrato va a hablar sobre todo eso, pero no dicta el comportamiento, porque mi contrato no me limita mi comportamiento, sí me dice las diferentes pólizas, pero un contrato de los hogares de realojamiento es igual. Se le puede pedir a alguien que se vaya si están violando los términos del contrato, por el mismo motivo que a cualquiera se le puede pedir que se vaya de un complejo de apartamentos en el condado. Creo que la última pregunta tuvimos sobre el estigma de la falta de viviendas. Y la persona que hizo la pregunta, les quiero decir que esta clase es el primer paso en educarse. Hay mucha información y quizás información no correcta sobre la falta de viviendas, y ahorita están recibiendo información correcta. Ustedes pueden exhortar a personas a que tomen estas clases. Tenemos otros recursos disponibles que cubriremos al final de la presentación. Así que gracias a todos los que han hecho preguntas. Y Ari, Excelente, gracias Max. Me siento como un reportero de noticias, es tan divertido. Perfecto. Ahora vamos a hablar de los costos en el condado de Orange. Como vieron al principio, el costo que tienen las comunidades con la falta de vivienda. Queremos preguntarles a ustedes de nuevo, con la gente que está conectada con nosotros a través de Zoom, así que mis disculpas si están conectados con otra plataforma, pueden escribir algo en la caja de comentarios. Pero quiero que ustedes adivinen cuánto creen que se gasta en el condado de Orange, en un año. No un año específico, del 14 al 15, un año específico, 2014 a 2015. Los datos que vamos a analizar son del estudio de UCI, y estos son los años cuando se contó para llegar a esos números, para llegar a estos datos. Así que quiero que
escojan uno. Estoy esperando a la gente. Yo sé que mucha gente está adivinando en las cajas de comentarios en Facebook y YouTube. Esto está considerado una mejor práctica para ver cuánto está gastando una comunidad en este problema, para analizar y resolver el problema en la comunidad. Esto se ha hecho en comunidades por todo el país y este estudio de costo de UCI es un estudio del condado de Orange que se fijó en estos números. Habiendo dicho eso, creo que le di tiempo a todo el mundo. Parece que tenemos un amplio rango de respuestas en Zoom. Alguien dijo 90 millones, alguien adivinó 49 millones se gastaron, alguien dijo 99 millones y tenemos 2 personas que adivinaron 199 millones. Ahora, para revelar, el dinero que se gastó en un año en el condado de Orange fue 299 millones de dólares. Antes de la pandemia, hacíamos estas clases con gente llena en salas. Había mucha gente que reaccionaba, sacaba el teléfono, tomaba una foto a la diapositiva. Entiendo que es un número grande. Cuando uno escucha 299 millones que se gastan en algo, no se veían resultados que esperábamos, casi 300 millones de dólares para resolver esta cuestión. Así que la siguiente pregunta que la gente hace, ¿cómo se gastó este dinero? Y esta es la diapositiva que muestra el análisis, cómo se gastó. La mayoría de este dinero se gastó en los municipios, las ciudades, policía, bomberos, cosas así. 77 millones en hospitales, 62 por el condado, el departamento del sheriff, por ejemplo, y 35 millones por agencias de vivienda. Si nos fijamos en estos números, vemos que el costo del cuidado médico es la barra más grande, es donde más dinero se gastó. Esto incluye donde va nuestra contribución de impuestos. Es un número muy amplio cuando decimos 299 millones de dólares. En este estudio pudimos fijarnos en qué costos la gente que vive falta de vivienda en nuestra calle por persona por año. Esto es lo que muestra el análisis. Si nos fijamos en lo que cuesta a nuestra comunidad de una persona que vive en la calle un año, vemos que le cuesta a nuestra comunidad más de $100,000. Alguien que no vive falta de vivienda crónica en la calle, vemos que eso le cuesta a nuestra comunidad un poco más de $42,000 por año. La razón por la cual hay tal diferencia en el costo tiene que ver con lo que mencionó Beck al principio de la presentación. Tiene que ver con esa condición de discapacidad de nuestra población, falta de vivienda. Es el componente de salud. Eso es lo que vemos. Esa es la gran diferencia entre la población crónica y la población no crónica. Se están fijando en este gráfico y dicen, hay mucho. Lo voy a analizar más. Son diferentes costos de diferentes servicios en nuestra comunidad. La mayor información de esta diapositiva es esto, aquí. Esta barra azul marino, el costo de no hacer nada. Esto es lo que cuesta no hacer nada. Es lo que cuesta no hacer nada ahora en nuestras calles. Eso es lo que nos cuesta ahora, es hacernos los ciegos y no hacer nada al respecto. Este es el costo de no hacer nada y hasta ahora es la opción más cara que escogemos como comunidad. Cualquier otra respuesta, un albergue de emergencia,
respuesta de emergencia, todo eso es más barato que no hacer nada. Eso es lo principal de esta diapositiva. Cuando nos fijamos en estas respuestas de vivienda en comparación con esto, vemos que para alguien que no vive crónicamente sin vivienda, esto es lo que vemos en cuestión de costo. Alguien que no vive falta de vivienda crónica, le cuesta a la comunidad $42,000. Sin embargo, si esa persona tiene vivienda con viviendas rápidas y tiene un apoyo de servicios de los que habló Beck, que se quitan poco a poco mientras la persona es más estable, ese costo baja a $9,175. Cuando nos fijamos en esta diferencia en la gente que tiene falta de vivienda crónica, y le voy a decir lentamente para que lo recuerden. Cuando tenemos a alguien que es crónico, con falta de vivienda en la calle, vemos que le cuesta a nuestra comunidad, más de $100,000 al año. Sin embargo, cuando esa persona recibe un refugio permanente, espero que la gente haya adivinado en la casa, Permanent Support Housing, vemos que ese costo baja casi a la mitad, a $50,587. De nuevo, incluye vivienda y servicios que apoyan a esa persona para que permanezca establemente en una vivienda. Es algo increíble. Cuando nos fijamos en la diferencia de costos, los que más cuestan, esto es lo que vemos, al 10% mayor, esto es lo que vemos. ¿Por qué vemos este grupo? Es porque es la gente que tiene las condiciones de salud más complejas. Entran y salen al hospital de la sala de emergencia, pasan más tiempo, tienen condiciones de salud complicadas. Para que esta gente se quede en la calle, esto le cuesta a la comunidad como $439,787 por persona por año. Es importante también saber que estas personas, esta es la gente en la que vemos varias muertes como parte de la población falta de vivienda. Son padres de personas, amigos, hijos. Hay como 300 personas así que mueren en nuestras calles en el año 2020. Uno de los años más mortales para gente, falta de vivienda en el condado de Orange. Muchas de estas personas fueron parte de este grupo. Gente que está en la calle así nos cuesta más de $400,000 por año, por persona. Sin embargo, cuando esa persona recibe una vivienda permanente, recibe recursos de salud que le ayudan a estar más estable, recibe saludo preventivo, tiene un grupo que se ocupa de ellos, ese costo baja a $55,343 por persona por año. Absolutamente inmensos ahorros para nuestra comunidad. Y cuando hablamos de esta conexión entre salud y falta de vivienda, si yo les preguntaría a ustedes, estoy segura, ¿creen que le ayuda a una persona mejorar o empeorar más tiempo en la calle? Yo creo que muchos de ustedes dirían, van a empeorar. Y este gráfico muestra eso, es correcto. Vemos que una vez que la gente ha estado sin vivienda de menos de 12 meses, 50% vive menos conexiones, pero mientras más tiempo están, 1 año, 2 años, 3 años o más gente reporta más condiciones de salud. De 1 a 2, de 3 o más condiciones, 33% al final. Así que cuando hablamos de gente que vive falta de vivienda en el condado de Orange, hay un sentido de urgencia, porque mientras más tiempo alguien esté en la calle, peor se vuelve su salud. Y es más probable que ellos desarrollen una condición discapacitante que crezca y crezca, que se vuelva peor en nuestras calles.
de nuevo, según el estudio de UCI de costos, los profesores calcularon cuánto ahorraría el condado de Orange si todas las personas de falta de vivienda del condado irían a una vivienda permanente. Ellos se dieron cuenta que nuestra comunidad podría ahorrar $42 millones por año. Eso es absolutamente increíble. Cuando hablamos de esos 42 millones por año, no hablo de un cheque que se nos da. Me gustaría hablar de eso. Eso solucionaría muchos problemas, pero no quiero hablar de eso. Vamos a hablar de algunas ciudades del condado de Orange que tienen de 6 a 8 oficiales de policía que se dedican específicamente en la comunidad a la gente sin vivienda. Pero si nos fijamos en todas las personas faltas de vivienda, solo necesitarían una persona en cada ciudad. Así que el resto de policías pudieran hacer otras cosas. Así que esto habla de diferentes formas de localizar fondos, por ejemplo, para parques, recursos para parques, programas para parques, personal para parques. Así que, por ejemplo, ya no habría ese grupo de gente sin falta de vivienda en un sitio. Así que estas son formas de ahorrar en la comunidad una vez que estas personas tengan vivienda. Aquí es donde vemos los ahorros. Cuando vemos la gente que está en viviendas, vemos que su comportamiento cambia. Hay un 100% de reducción de arrestos, 78% de reducción que una persona esté en una ambulancia y 43% de reducción que una persona va a la sala de emergencia. Cuando cada una de estas cosas, ahí es donde se ahorra estos 42 millones de dólares. También vemos que cuando la gente tiene vivienda, quiere permanecer en una vivienda. En el condado de Orange, en el año 2019, 98% permanecieron en viviendas y el 2020 99% de gente que tenía vivienda permaneció en viviendas. Altas tasas de éxito cuando la gente tiene vivienda en nuestra comunidad. Eso fue bastante, pero espero que una vez en esta sección ustedes aprendan 3 cosas importantes. Primero, la primera causa es que la gente no puede pagar un alquiler y lo que gana esa gente. También hablamos del costo de la falta de vivienda y cómo eso puede reducirse. Y los asuntos problemáticos asociados con la falta de vivienda, cómo desaparecen o disminuyen cuando se le da vivienda a la gente. Entonces, ¿por qué no se les da vivienda primero? Para llevarnos a esta sección, voy a tratar de mostrarles, de dibujar el sistema de salud en el condado. Voy a tratar de dibujar un muñequito, nunca fui un artista. Aquí vine a enseñarles sobre la falta de vivienda. Si alguien quiere escribir en la caja que no les gusta, estas son casitas, pobremente construidas, parecen hongos. Vamos a ver si la función de zoom funciona bien. Bueno, creo que estamos bien. Ahora, la gran pregunta es, en este sistema de cuidado en el condado, ¿cómo pasa una persona pasa de no tener vivienda a tener vivienda en la comunidad? Hace mucho, antes de que había acceso a los teléfonos celulares, alguien que vivía a falta de vivienda en el condado, si sabía de un refugio, de un albergue de emergencia, esa persona iba a ese sitio, pero estaba lleno. Así que ese era un proceso muy frustrante para muchos, poco eficiente, difícil de navegar. A nivel nacional se hizo un nuevo sistema. A nivel nacional, 211.
Este sistema es un directorio de recursos en el que se puede escribir 211 en el teléfono, se puede mandar un texto, se puede ir en la página web. Hay varias formas de acceder a este servicio, al 211. Entonces, si usted contacta a 211, usted puede decirles que está experimentando, que vive, y 211 le puede dar recursos en su comunidad local. Es como si uno marca 211, es bastante localizado. Por ejemplo, el 211 le dirían, hay una cama aquí, hay otra cama acá, no vaya a este albergue, están llenos. Así que es un poco mejor, la gente tiene una mejor idea de qué recursos tiene alrededor de ellos y si pueden acceder a esos recursos o no. Pero todavía nos falta ese componente de priorización. Si alguien tiene una condición médica y otra persona no tiene esa condición médica, ¿cómo podemos saber quién recibe qué recurso? Entonces, se añadió una capa a este sistema llamado Coordinated Entry System, o CES por su abreviatura. Este sistema, la priorización toma lugar. Este sistema tiene una herramienta de evaluación llamada BSPDA. Es una abreviación larga, BSPDAT. Y esto funciona es muy similar, como si estuviera en una sala de emergencia y viene una enfermera y le chequea los signos vitales para ver a qué doctor tiene que ir, a ver quién tiene que ir a ver a un doctor primero. Eso es lo que trata de hacer BSPDAT. Entonces, cuando alguien toma el BSPDAT, le da un número, entonces, según ese número, va a ser parte de CES. Una precaución antes de continuar. Nuestro sistema, para estar claros, nuestra clase es de 2 horas, no de 3, por nuestros propósitos de hoy. Vamos a hablar a brevedad de nuestro sistema. Hay más detalles, pero esto es como a breves rasgos nuestro sistema. Como les dije antes, entonces va a haber una entrada en el sistema coordinado. El puntaje puede ir de 0 a 17. Para una familia puede ser un poco diferente, puede ser como de 0 a 22. Pero hay 2 formas ahora en nuestra comunidad que alguien puede entrar a este sistema CS. Una forma es llamar al 211. 211 los envía a un centro de alcance donde le envían esa evaluación. La persona toma el BSPDAT, entonces después puede entrar al sistema. La otra forma es si alguien está viviendo falta de vivienda, pueden encontrarse con una persona, con un trabajador que lo puede admitir al sistema, a nuestro sistema típicamente. Entonces, una vez que estamos adentro del sistema de coordinados, hay 3 diferentes grupos donde se pone a la gente, según la gente que va a la parte de abajo, típicamente de 3 o menos, es el marcador. Les van a decir, aquí hay una lista de recursos, pero lamentablemente usted tiene que seguir por su cuenta. Para la gente que pasa a la parte de la mitad, seguramente les digan, tenemos lo mejor para ustedes, Rapid Rehousing, para lo que usted está viviendo. Para la gente que está en la parte de arriba, si tiene un marcador de 8 o más alto, para gente que está en ese grupo, que tiene un alto índice de vulnerabilidad, que tiene muchas vulnerabilidades. Si usted tiene 0, tiene poca vulnerabilidad. Si tiene un marcador alto, tiene más vulnerabilidades. Para gente que está ahí arriba, seguramente la mejor respuesta para lo que están viviendo es vivienda permanente en ese grupo. En ese grupo hay listas de nombres que se generan. Esta lista se llama
binding list o la lista de priorización. Hay 3 listas para el condado de Orange, individual, de familias, y literalmente es una lista de nombres. Y la forma que unos nombres suben es muy detallada, muy particular. Los 2 factores que se usan son generalmente, uno, el largo, cuánto tiempo alguien ha estado sin vivienda, y segundo, el marcador BISPDAT. Hay otras cosas que se consideran, pero esos 2 son los más frecuentes factores en los que se fijan. Así es como generamos nuestra lista de nombres de una forma que esta lista esté conectada a las viviendas según medios del condado. Entonces, si hay viviendas disponibles, se conecta a la persona en ese grupo para conectarlo. Brevemente, quiero decirles, según las viviendas, según qué fondos se use para crear esa unidad. Esos diferentes fondos pueden tener diferentes requisitos que pueden determinar la elegibilidad de esa persona. Así que esos requisitos pueden ser muy detallados. Tal vez los fondos que se usaron son para un veterano, tal vez para un veterano que no haya salido del ejército no honorablemente. Hay muchos detalles con la elegibilidad, así que eso puede determinar qué tipo de vivienda está disponible para esa persona en la lista. Las personas en esa lista, si no son elegibles, no se pueden conectar con esa vivienda. Entonces, tenemos un mapa a breves rasgos del sistema en el condado de Orange. Ahora vamos a hablar de acciones, de cómo actúa el sistema. Entonces ahí vamos a ver los bloqueos de este sistema. En general, vamos a hablar en general lo que vemos. Vemos mucha gente que viene al sistema de entradas. Vemos que mucha gente toma el BISPDAT, que es agrupada en uno de esos 3 grupos. Lo que no vemos es viviendas que están disponibles, que les permita entrar a esas personas o que salgan en un tiempo razonable. No tenemos suficiente de esto para enfrentarnos a la necesidad que viene al sistema cuando lo vemos en movimiento. Tenemos un sistema que ayuda a la gente a cómo navegar las mejores respuestas para lo que están viviendo. Vemos un sistema que trata de priorizar quién entra primero, pero el sistema no puede sacar a la gente del sistema y colocarla en una unidad de vivienda permanente. Y eso lleva a largos tiempos de espera. Gente que está en el sistema y tiene que esperar por muchas semanas y a veces meses, gente que está estancada en el sistema. Esto es típicamente lo que vemos que pasa. Así que, habiendo dicho eso, vamos a regresar a la presentación, al PowerPoint. Cuando nos fijamos en cuántas unidades hay en nuestra comunidad, vemos que en 2020 había 2.496 unidades permanentes, 663 Rapid Rehousing. Cuando hablamos de unidades nuevas, que esperamos que ingresen el próximo año, vemos 20 unidades en Anaheim, Buena Park, muy bien, 57 y 69, Buena Esperanza. Westminster tiene 2, 68, Santa Ana, 33 y 43, que estarán disponibles. Vemos que San Juan Capistrano y Yerba Linda tienen 10 unidades que estarán disponibles el próximo año. Y a nivel del condado, proyecto Home Key, hablaremos después de eso. Vemos que hay dos proyectos en Stanton, ambos en Stanton. El gran debate,
Estas son dos preguntas que recibimos frecuentemente, así que quiero nombrarlas específicamente en la presentación. La gente escoge ser falta de vivienda. Y Bex, que habló antes, y yo, y mucha gente de nuestro equipo hemos trabajado con la falta de vivienda por muchos años y no hemos encontrado a alguien que escriba en su libro de la secundaria: yo quiero ser una persona falta de vivienda. Eso es algo que un niño no quiere, no aspira cuando crezca. También cuando oímos esta pregunta, referimos a la gente a nuestro sistema de cuidado. Les hablamos de lo largo que tienen que esperar una vez que ingresan a nuestro sistema. Mucha gente han escogido terminar su falta de vivienda, han escogido tomar el Vispidat, pero como semanas, meses después, siguen esperando a que termine su falta de vivienda. Todas esas personas, nadie de ellos escogió ser una persona falta de vivienda, pero siguen esperando. Así que cuando oímos esta pregunta, tenemos que fijarnos en un sistema que efectivamente y rápidamente satisfaga las necesidades de nuestras personas. Eso es lo que vemos cuando nos fijamos al responder esta pregunta, si la gente escoge ser falta de vivienda. Otra pregunta: ¿la gente quiere ayuda? Así que para esta pregunta voy a pedir que me dejen hacer esto, un ejercicio que ustedes también hagan. Es solo para ustedes, sin caja de chat. Vamos a pensar, a ver, en su mente, algo que les avergüence mucho a ustedes, algo que no les haga orgullosos. Quiero que se imaginen eso. Quiero que piensen a diferentes personas en su vida. ¿Qué les dirían a personas de su familia, padres, hermanos, su hijo, si les preguntaran? ¿Qué le diría a su mejor amigo si le preguntara sobre esto? ¿Qué le diría a su jefe si le preguntara sobre esto? ¿Qué le diría a su rabí, a su cura, ¿Qué le diría a su pastor si vería ¿qué le diría a un oficial que le ha puesto esposas? ¿Le daría a todas las personas la misma respuesta? No. Yo sé que para mí no. Yo sé que eso es tener límites. Porque yo le diría todos mis detalles, algo que tal vez, de lo que yo tal vez no esté orgulloso, algo que mucha gente no sabe. Es importante hacer este ejercicio porque una vez que preguntamos, ¿la gente quiere ayuda? Eso genera muchas otras preguntas. Primero, ¿quién ofrece la ayuda? Porque eso puede cambiar la respuesta. El departamento de sheriff preguntó a mucha gente que estaba al lado del río Santa Ana. Los sheriffs dijeron que ofrecieron ayuda a todos y todo el mundo dijo no. Sin embargo, en el mismo sitio, Cityman, un contratista del condado para dar los mismos servicios a ese grupo, les preguntaron si querían terminar la falta de vivienda y el 80% de la gente respondió sí. El mismo grupo de gente, dos entidades diferentes haciendo las mismas preguntas con dos diferentes juegos de recursos. Es importante preguntar quién les está ofreciendo la ayuda. También es importante preguntar cuál era la ayuda que se les ofreció. ¿Era la ayuda, le puedo llevar al albergue de emergencia más cercano de 15, 20 millas de aquí? ¿Era esa la ayuda? ¿Era la ayuda una estadía en un motel por 2 semanas y después no podíamos garantizar nada? ¿Fue esa la ayuda? ¿O fue la ayuda, yo voy a caminar con usted, junto a usted, a su lado, y le voy a poner una llave en la mano? ¿Fue esa la ayuda? Necesitamos analizar más al hacer estas preguntas,
porque si nos fijamos en ellas superficialmente, no vamos a llegar al alma de esta cuestión. Tenemos que hacer estas preguntas al seguir. Solo así podremos resolver esta cuestión en nuestra comunidad. Otros temas que tenemos cuando hacemos estas clases son los sitios donde vive la gente que quiere estar sobria. ¿Por qué vemos tanta gente, falta de vivienda? Gente que va a hogares de sobriedad y termina sin hogar. Vemos que esa no es la primera causa de por qué la gente vive falta de vivienda en la comunidad. Otro tema importante es el COVID-19. Hace más de un año esta pandemia llegó a nuestra comunidad. Hay mucho miedo de cómo puede impactar la pandemia a la gente falta de vivienda. Y es un asunto muy grave. La gente que es falta de vivienda es más vulnerable ante el COVID. Tiene como de 20 a 30 años menos de vida como promedio. 20 a 30 años menos de vida. Cuando analizamos esto, gente que tiene 50 años y vive falta de vivienda, están mostrando condiciones que los doctores no ven en gente que no tiene 70 o 80 años. Ahí es donde vemos mucha vulnerabilidad en esta gente y la pandemia cuando afecta a esta gente que tiene problemas de salud diferentes. También vemos que cuando la gente le dice que se quede en casa, puede ser difícil seguir esa orden de quedarse en casa si uno no tiene casa. Si la gente falta de vivienda no tiene esa habilidad de aislarse, no tiene acceso a un lavabo, a jabón, cosas básicas que uno necesita para estar saludable durante este tiempo. Si una persona no tiene acceso a eso, es muy importante fijarse en cómo la pandemia ha impactado a nuestra población. Falta de vivienda. Esta gente, ha habido varias respuestas para que esta gente se mantenga segura durante este tiempo. El proyecto Room Key fue una iniciativa del Estado de usar hoteles vacíos para que la gente falta de vivienda permanezca segura durante la pandemia. Ha tratado de mantener a la gente muy vulnerable en su salud, de mantenerse saludable ante otra gente que la podía infectar. Otra parte de este proyecto era que mostraba síntomas o había dado positivo para el COVID-19. Podían estar bajo cuarentena para mantenerse seguros y estar lejos de gente que se podría enfermar, para asegurarse de que la pandemia no se difundiera por nuestra comunidad. Esta fue una iniciativa del Estado para hacer una solución a largo plazo de la falta de vivienda, y Project Toolbed fue una iniciativa de la gente que estaba en Project Room Key a que no salga directamente a la calle, sino que salga a una situación más estable de vivienda. Así que usar todas las herramientas disponibles para que salgan de Project Room Key a una situación, ambiente más estable. Patty, ¿está bien si hago una pregunta aquí? No sé si Bex y tú saben que tuvimos uno de esos programas aquí en Huntington. Creo que sí, en Springhurst Hotel, al cruzar la calle de Bellaterra. Eran 150 cuartos y después de que comenzó el COVID, todos los cuartos estaban llenos y no tuvimos ningún problema, llamadas de servicio porque tenían ayuda. Y dejaron el hotel en buen estado y no tuvimos ningún tipo de problema, así que fue una buena solución en nuestra comunidad, porque el albergue que tenemos ahorita, los más vulnerables no pudieron haberse quedado ahí. Muchas gracias, concejal.
Esa es una perspectiva del campo. Yo no sabía eso. Muchas gracias por contribuir con mi conocimiento sobre eso. Es fantástico. Con eso, perfectamente nos lleva a terminar la falta de vivienda. Ojalá terminar esto sea posible. Cuando hablamos de esto, no hablamos de que nadie va a hacer falta de vivienda nunca. Si tuviéramos esa capacidad todo sería más fácil. Pero cuando hablamos de terminarla, hablamos de llegar a función cero. Eso significa una comunidad. Si alguien tuviera falta de vivienda, esa persona tuviera acceso rápido a una vivienda para no volver a hacer falta de vivienda. Eso es lo que significa funcional cero. Sabemos que es posible porque otras comunidades lo han hecho. Utah redujo la falta de vivienda con el 91% en una década. El centro de Florida 50%. Houston lo ha hecho en un 75%. 4 comunidades han terminado la falta de vivienda crónica. Eso es muy emocionante. En 3 estados y 82 comunidades han terminado la falta de vivienda para los veteranos. Riverside, no sé si alguien de aquí sea de Riverside, es la primera y única comunidad en California que ha llegado a esta marca. Son muchas comunidades diferentes en diferentes estados, así que la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué hay de común entre estas comunidades? Sé que esperaban eso, operaban el modelo Housing First. Han hecho ese cambio, han tomado esa decisión de manejar este problema, de dejar los actos aislados de caridad a un sistema diseñado para terminar con esto. Aquí hay otras cosas que nos dan esperanza en el condado y queremos ver esto en nuestra comunidad. La Asociación de Ciudades de California del condado, ellos ofrecieron el plan de 2.700 unidades. Este plan hace 2 cosas grandes. Primero, acepta una meta de unidades que el condado necesita para resolver el problema a largo plazo, y también estableció cómo estas comunidades tienen que construir en la comunidad. Están esperando sugerencias. Entonces, para darles un ejemplo, números imaginarios. Por ejemplo, la ciudad Lake Forest tiene 10% de la población falta de vivienda del condado. Entonces Lake Forest tiene que construir 10% de las unidades necesarias. Solo por darles un ejemplo, números falsos. Pero lo que trataba es de establecer una forma de que cada ciudad establezca su parte del pastel para que no solo una ciudad tenga más que hacer que otros para resolver esto. Así que este plan se presentó a varios de las ciudades en el condado. 20 de ellos aceptaron eso, les gustó. Después de eso hubo un juicio federal. Entonces después la atención de la comunidad se fijó en refugios de emergencia. Después, ahora estamos viendo que estas comunidades están volviendo a este plan. Otra parte grande de este plan es con qué dinero se va a construir todo eso. Hay un fondo del condado, el OC Finance Trust, donde básicamente hay un constructor que tiene 3 ingredientes. Además necesita fondos GAP que pueden obtenerse para usarlos para acceder a estos fondos, para construir estos en la comunidad. Esto también nos hace más competitivo. La comunidad de negocios, me gusta mucho esta idea. Ellos crearon también el Housing Trust con fondos privados.
si alguna vez tienen curiosidad sobre esto, sobre este plan, sobre el trust, pueden ir a este enlace, OCHFT. Ahora, vamos a ver. Vamos a tomar algunas preguntas, ¿sí? Claro que sí, gracias Ari. Sí, vi varias preguntas aquí en Facebook. Así, en términos de tiempo, tenemos tiempo. Voy a hablar de dos preguntas que entraron. Tuvimos una pregunta sobre el sentido de no querer cosas en su comunidad. La pregunta es con respecto si son residentes de la ciudad de Huntington Beach que quieren ayudar, ver más unidades asequibles, qué es lo que pueden hacer. Y les quiero decir que tenemos otra clase sobre abogacía que queremos invitarlos donde les enseñamos a cómo formar parte de la solución. Quizás es un poco más información de la que quieren, pero vamos a dar más información en nuestra página web. Nos encantaría conectarnos con nuestro trabajo de abogacía. Otra pregunta que recibimos era una pregunta comentario que creemos que algunas personas llaman a las personas que tienen falta de vivienda adictos a las drogas, y quiero que sepan que esto no es correcto, no es cierto. La mayoría de las personas que no tienen vivienda no son adictos. Hubo un porcentaje pequeño de personas que sí reportaron tener una adicción. Hay personas que están experimentando la falta de vivienda que tienen problemas con drogas, claro. Pero el problema con las drogas no tiene que ver en realidad con la falta de vivienda. Solo quería hablar sobre esto. Y la pregunta también era sobre las personas que no quieren recibir ayuda. Así que les invito a que regresen el video a la porción donde hablaste de la sección sobre cuál es el tipo de ayuda que se está proporcionando a las personas y cuál es el resultado de esa ayuda. Y en realidad esto es ayuda que va a resultar solucionando la falta de viviendas. Así que les pido que vuelvan a ver esa sección y piensen sobre eso. Pero sí, tenemos que avanzar para terminar la presentación. Gracias, Ari. Max. Maravilloso. Habiendo dicho eso, vamos a hablar de United to End Homelessness. Beck nos anticipó lo que viene. Somos una iniciativa apoyada por United Way del condado, y nuestro trabajo trata de asegurar que usemos esas recomendaciones. Esta es una muestra de nuestra iniciativa. Tenemos una única estructura en la que involucramos a muchas partes. Tenemos a nuestros líderes, tenemos varios líderes de negocios, por ejemplo, personas del Banco de América, Steve Trim de Five Point Holdings, una persona de Kaiser Permanente, otra persona de los Angels. Tenemos varios líderes en nuestros gobiernos locales de ciudades, en el condado. Tenemos una persona de Santa Ana, de la Autoridad de Viviendas. Tenemos al alcalde de Garden Grove. Tenemos muchos representantes de varios grupos del condado que se sentaron a la mesa y dijeron cómo podemos usar nuestras singulares posiciones para hablar de esta cuestión. Creemos determinar el problema de falta de vivienda en el condado, cómo podemos enfrentarnos a este asunto. Así que agradecemos que todos ellos se unieron a nosotros en la mesa. También tenemos muchos líderes en la parte religiosa, espiritual. Mucha gente del condado de Orange, ellos también creen que podemos terminar
con la falta de vivienda y pueden hablar sobre eso de una forma que Lex y yo no podemos hablar. Ellos añaden ese elemento que llega a los corazones de las personas. Así que estamos muy agradecidos con ellos por su trabajo. También tenemos nuestros socios que proveen servicio. Esta es nuestra red de diferentes organizaciones que se enfrentan a la gente, que caminan junto a la gente para que termine la falta de vivienda en la comunidad. Han trabajado a tiempo doble durante la pandemia. Así que gracias a ustedes por el trabajo que han hecho. Ha sido vital absolutamente para ayudar a todos en nuestra comunidad. Y estamos agradecidos por guiar e informar a todos para que nosotros podamos trabajar en colectivo para abolir este problema. Tenemos 3 áreas principales de enfoque. Tenemos nuestra parte educativa y de concienciación pública, es donde hablamos con la gente. Tratamos de que la gente tenga el idioma sobre para que haya discusiones importantes, productivas sobre esto, orientadas a cómo podemos terminar la falta de vivienda. Según tenemos gente en el OC Register, tenemos anuncios, también hablamos de esto en otras formas. Tenemos una campaña en redes sociales, hacemos videos, hacemos infográficos. Es una forma colectiva en línea para educar a la gente y cambiar a la gente para que sepa sobre los hechos y los datos en nuestra comunidad. También tenemos un mural, una forma creativa de hablar sobre esto. Les invito a visitarnos. Pueden verlo en la página de Facebook. También tenemos videos para que la gente vea caras que cuentan historias. No son solo números, estadísticas. Estas son personas con sus propias historias, sus propias experiencias, sus propias vidas. Así que aquí es donde queremos darle una voz a esta cuestión. También tenemos charlas de comunidad. Si les gustó muchísimo esta presentación y no saben si pueden ir a otra presentación de esa, tenemos sesiones informativas de 30 minutos una vez al mes en la tarde, donde reunimos a expertos para que hablen de diferentes temas. Tenemos 3 personas que van a hablar de finanzas para vivienda permanente. También tenemos gente que habla de mujeres que viven esto, de familias que viven esto. Nos pueden encontrar en nuestra página de YouTube. Pueden suscribirse a nuestra página de YouTube. Discúlpenme, se me apagó la luz en esta habitación que estoy. Vamos a avanzar. Así que pueden encontrar nuestras charlas de comunidad en nuestra página de YouTube. También pueden conectarse con nuestro trabajo de contacto con la comunidad, de activismo. Aquí es donde tratamos de darle a la gente las herramientas que necesitan para ser líderes locales sobre esta cuestión, para poder hablar con concejales, consejos municipales, para decirles que por esto estoy tomando mi decisión, por eso estoy haciendo esto. Así que si les interesa eso, pueden asistir a nuestro grupo local. También después de cerrar este Zoom, también habrá una encuesta en Zoom. Habrá un foro de Zoom donde podrán llenar, habrá diferentes recursos para ustedes donde podrán inscribirse. También pueden inscribirse a recibir nuestra publicación, nuestra newsletter, cuando hagan clic en el enlace para ver qué clases vienen. También pueden inscribirse, pueden firmar nuestras peticiones para terminar con la falta de vivienda. Esta es una forma de mezclar que hay un apoyo colectivo a la comunidad. También permite que las autoridades municipales sepan que hay soluciones en nuestra comunidad. Síganos en las redes sociales para ver qué estamos haciendo. También tenemos una tercera área de enfoque. Se llama Bienvenidos a Casa, donde trabajamos con empresas que tienen propiedades en el condado
para que tengan acceso a una propiedad que está vacante de estas empresas. Trabajamos con todas estas empresas para que los vales no caduquen en nuestra comunidad, así que tratamos de apoyar a los dueños de la propiedad para que haya seguridad, un fondo de seguridad médica en caso de que algo le pase a la unidad. Así es como apoyamos a los dueños de las propiedades para que se sientan seguros, y también les damos muebles a las personas que están en estas propiedades para que estén conectados con los sistemas de apoyo, para que estén en contacto con las unidades que están disponibles. Si usted tiene propiedad y está viendo, envíeme un correo electrónico para ver cómo se puede conectar con nosotros, con nuestro programa Welcome Home OC. Otras formas de ayudar: usted puede firmar la petición en nuestra página web. También puede enviar un texto para firmar la petición. Si están unidos a nosotros en Zoom, pueden hacer clic en ese botón para firmar la petición. Es un fácil paso siguiente para ayudar a terminar con la falta de vivienda en el condado y en Huntington Beach, y ayudar a la mayoría de personas para que se unan a esto. El texto es al 50503. Una vez más, pueden conectarse con nosotros en línea y siempre estén al tanto de lo que estamos haciendo. Aquí hay algunos siguientes pasos que pueden hacer. Pueden ser voluntarios, pueden ser un campeón de casas, un embajador de redes sociales, asistir a nuestras clases. Habiendo dicho eso, voy a hacer una pausa porque viene un evento el 14 de abril en la ciudad de Huntington Beach, organizado por la ciudad de Huntington Beach, que también habla de este asunto, así que voy a dejar esta diapositiva abierta, así que regresa Bex. Muchas gracias, Ari. Esto nos trae al final de nuestra clase esta noche. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. No estoy segura si Bárbara o Tito quieren decir algo. Si gustarían, Sí. los invito. Sí. Primero, gracias a Ari y Bex. Excelente presentación tan informativa. Y sé que para mí, yo fui a muchas clases, porque hay mucha información que dieron hoy en la noche. Si lo dieron por primera vez, puede ser como muy pesado para la mente, especialmente la parte de el costo. Si no han ido al hospital recientemente por cualquier razón, uno no tiene sentido de lo que puede costar, pero si están en un hospital por el fin de semana, tal vez sea $20,000, $30,000. Se pueden imaginar si alguien viene de la calle y están por una semana, eso se acumula antes de que se den cuenta. Estoy deleitada de su compañía, organización. No tengo que decirlo de nuevo, pero lo que verdaderamente me gusta hoy es que, como dijo el vicealcalde Tito, ustedes dieron muchos recursos en su presentación. Si alguien quiere involucrarse de manera pequeña, tal vez aprender más, ellos pueden hacerlo. Sí, pueden ser como mí y tomar un par de clases. Pero yo creo que la gente está viendo ahora que no podemos darnos el lujo de no hacer nada. Las soluciones verdaderamente es housing first, vivienda primero, cuidado médico. Puedo seguir toda la noche, pero quiero darle una oportunidad al vicealcalde. Gracias por regresar. Tito, ¿quieres decir algo? Claro que sí, de nuevo quiero darles las gracias. Esto fue una experiencia muy informativa. Cuando yo estaba creciendo tuve una experiencia con la falta de viviendas y de hecho mi madre me pudo ayudar y fue una madre responsable, me dio una oportunidad para poder trabajar lo duro que he hecho para tener la oportunidad
Gracias, he aprendido la verdad mucho, es mi primera clase. Le doy las gracias a Kim Carr que me haya invitado a ser parte de este programa y planeo hacer esto más veces porque es un problema que está pasando mucho en Huntington Beach que tenemos que controlar y si todos no ayudamos, tenemos que ayudar, hacer las preguntas correctas. Y ustedes lo dijeron correctamente, si un oficial se acerca a una persona, es diferente a que una persona que está programada para ayudar. Ustedes hacen un buen trabajo. Que el público conozca más sobre nuestro centro de navegación. Estoy tan orgullosa de eso. Y de la falta de vivienda en general. Tenemos un sitio en Huntington Beach, hvhomelesssolutions.com. Y por favor visítenlo. Hay mucha información que Ari y Bex dieron hoy. Alguna pregunta que tengan pueden entregarlas en línea o ir a eventos. ¿Quieres terminar, Tito? Claro que sí. Y por último, quiero decirles que el evento está disponible en hvhomelesssolutions.com, al igual que nuestro YouTube, en youtube.com/cityofhb. Por favor, revisen el programa, es muy importante. Bárbara, te regreso la batuta. Sí, gracias. Gracias a todos, que tengan una linda noche. Si encontraron útil esta información, vamos a hacer otro el 14 de abril. Díganles a sus amigos, no cuesta nada de dinero y tiene acceso en línea desde casa. Bueno, señoritas, gracias, excelente trabajo, espero verlas pronto. Gracias.